Dios te bendiga en este día. Seguimos con Mateo capítulo 13. Estamos hablando de la parábola del sembrador. Vamos a leer Mateo 13 del verso 8 al 13. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 13 verso 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les habla por parábola? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Punto. Gloria a Dios. Amén. Que Dios nos bendiga en este día, cada uno de los que están escuchando este mensaje en el día de hoy. Nosotros nos quedamos hablando acerca de la semilla que cayó en buena tierra. Ya nosotros hablamos de las otras 3 semillas. Ahora vamos a hablar de la parte que cayó en buena tierra. Miren lo que dice el versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno, ¿verdad? Entonces dio fruto 100%, 60% y 30 por una semilla. Gloria a Dios. Entonces la semilla nació y llevó fruto, dice Lucas, a 100%, según Lucas capítulo 8, versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablándole estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces Lucas dice que la semilla dio a 100%. Una semilla produjo una cosecha del 100%. Según Marcos capítulo 4, versículo 8, dice Marcos: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Usted ve lo que dice Marco, la semilla brotó y también después que brotó, la semilla creció de manera que pudo dar una cosecha, una producción, una semilla al 30%. Una semilla al 60% y una semilla a 100%. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en Mateo capítulo 13, versículo 23, Jesús dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, Mateo dice, amén, que la semilla que cae en buena tierra, oye la palabra, la entiende y da fruto. Entonces los de corazones buenos y rectos entienden la palabra cuando la escuchan. Es muy importante oír, pero también es importante, después que usted escucha, que usted entienda lo que se le está diciendo, ¿verdad? Entonces dice que dan fruto con perseverancia. Si nos vamos a Lucas 8, versículo 15, dice Lucas: más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces Lucas dice que estas personas retienen, porque hay personas que escuchan, ¿verdad? Pero no prestan esa atención adecuada, entonces por eso no retienen lo que oye. Es como que le entra por un oído y por aquí, por el otro le salió, ¿verdad? Pero entonces oyen la palabra, la retienen, la entienden, entonces pueden dar fruto con perseverancia. Amén. Perseverar es mantenerse
en el camino, ya que comenzó a dar fruto, ¿verdad? Entonces brotó la semilla, germinó, brotó, creció, dio fruto. Usted ve la secuencia. Entonces sigue dando fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Ok. Entonces dice, oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Marcos 4:20. Gloria al nombre de Cristo. Entonces el fruto, hermano, es muy importante. Estamos hablando que cuando la semilla cae en buena tierra, tiene que dar fruto, porque el fruto del árbol es lo que revela el carácter del árbol, ¿verdad? Porque hay árboles que crecen, pero son estériles. Entonces eso no es un árbol productivo, porque si no va a dar fruto, entonces ¿para qué se necesita un árbol? Entonces mire, cuando nosotros estamos hablando de la interpretación de estas semillas que caen en buena tierra, lo más importante de la semilla es que den buen fruto, que den fruto. Porque entonces si no está dando fruto, entonces ¿para qué se quiere un árbol que esté nada más ocupando un lugar en el terreno que otro árbol lo pueda aprovechar? La interpretación de la parábola en Mateo capítulo 13, versículo 23, Jesús le dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce. ¿Usted ve la palabra? Gloria al nombre del Señor. Entonces dice que este es el que oye, la entiende, da fruto, pero también da una producción al 100%. Produce al 60% y produce al 30%. Esta semilla cae en la tierra, ¿verdad? Húmeda, suavizada, con el arado que ya ha sido fertilizada, ¿verdad? Entonces tiene un curso normal hasta llegar a una producción abundante, porque dice que produce y da mucho fruto. Gloria al nombre del Señor. Entonces lo importante es eso, hermano, pues de la producción de lo que el Señor espera de ti y de mí, gloria al Señor. Entonces, estos oyentes no solamente oyen la palabra, sino que la entienden. Ahí es que está como el key del asunto, que cuando la persona no entiende lo que se le está hablando, entonces, por eso no pueden llevar fruto. Ahora, el que le entiende, estos son los que dan fruto en diversas proporciones. O sea, que si usted no da 30, da a 60 o a 100, pero en una de las producciones tiene usted que estar dentro de esa semilla que cayó en el terreno de su vida, amado hermano. Entonces, en resumen de las parábolas, la primera parábola, ¿verdad? La semilla que cayó junto al camino, el corazón endurecido. Entonces, este no recibió la palabra porque vinieron las aves del cielo y se la comieron. La segunda fue la que cayó en pedregales, el corazón emocional. Sí recibió la palabra, germinó, también germinó, pero todo fue por corto tiempo, porque hubo un crecimiento muy poquito, gloria al Señor. Entonces no hubo crecimiento, vamos a decirlo así, para poder echar el fruto. Entonces cuando salió el sol se quemó. La tercera parábola cayó en la tierra de los espinos, el corazón que estaba ya comprometido. Mire esta clase de personas. La semilla la reciben, entonces germina, también germinó, y la plantita comenzó a crecer. Sin embargo, como estaba entre espinos, se enredó con otras plantas malignas. Escuche esto, hermano. Al enredarse con otras plantas malignas, las otras plantas malignas lo que hicieron fue que ahogaron el crecimiento de esa semilla que cayó entre espinos y no pudo dar fruto. Porque entonces al estar ahogada, estar reprimida, al estar dentro de tantas cosas, ¿verdad? Plantas malignas, no puede dar fruto. El fruto, si iba a dar un fruto, el fruto no iba a servir tampoco, porque iba a estar muy como enjuto el fruto, gloria al Señor. Entonces la tercera tierra buena, la tierra que tiene
los nutrientes necesarios para que la semilla crezca, ¿verdad? Entonces habla del corazón que está atento. Sí resultó, ¿verdad?, ser un campo propicio. La tierra resultó ser propicia para que la semilla, ¿verdad?, del Evangelio creciera, germinara y llegara entonces a producir la cosecha que se estaba esperando de esa semilla. Gloria al nombre del Señor. Entonces, 4 terrenos, 4 semillas, caen en diferentes lugares y dan 4 resultados completamente diferentes, mis hermanos. Gloria a Dios. Pero mire una cosa, usted y yo como sembradores no debemos dejar de sembrar. ¿Usted sabe por qué? Porque la cosecha, acuérdese que usted tira la semilla, pero entonces el Señor tiene control y dominio, ¿verdad?, de esa semilla que ya usted la tiró. Entonces, cuando nosotros sembramos, no debemos de desesperarnos por la cosecha, porque en realidad usted siembra, pero usted no sabe qué cantidad de cosecha va a tener. Entonces, lo importante de esto es seguir sembrando. Ahí es que está lo importante de usted y yo como sembrador. Entonces, cuando nosotros también sembramos, no sabemos el efecto que la semilla está haciendo, porque a veces usted tira una semilla, pero usted no sabe cuál es el efecto que está haciendo, gloria al Señor. Entonces usted va a ver a la larga el resultado, si brotó, si dio fruto o si no, pero tiene que tirar la semilla y el efecto que produzca, pues dejárselo al Señor, ¿verdad? Entonces no puede esperar resultados tampoco rápidos, porque eso es un proceso. Eso lleva un proceso, una medida de tiempo, ¿verdad? Ok, mire lo que dice en Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Eclesiastés 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallará. Entonces, echa el pan sobre las aguas, tira la semilla, ¿verdad? Entonces hay que tener paciencia, primeramente, paciencia, pero también tener la esperanza de que la semilla va a germinar. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días la vas a encontrar. Entonces hay que tener esa paciencia, hay que tener esa perseverancia y darle tiempo después de muchos días. Entonces usted tira la semilla sobre las aguas, ¿verdad? Vamos a decirlo así, sobre la tierra, vamos a decirlo entonces. Entonces hay posibilidades de que tenga éxito. Gloria al Señor. Entonces, por eso es que hay que sembrar, porque hay posibilidad de tener éxito, hermano. Gloria al Señor. Entonces, usted siga sembrando, siga tirando, no se desanime. Tenga paciencia y esperanza en que va a suceder, algo va a suceder. Pero déle tiempo suficiente para que entonces todo produzca un efecto en la persona que usted le está presentando el Evangelio, ¿verdad? Pablo decía en 1 Corintios 3, versículo 6, oigan lo que Pablo decía. Pablo sembró, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. Entonces muchas veces sucede esto. Una persona es la que siembra, otra persona es la que riega, la que le sigue dando. Usted siembra esa semilla en una persona, ¿verdad? Otra persona viene y trae esa agüita que se le va regando a la plantita. Gloria al Señor. Le va siguiendo diciendo, lo va siguiendo invitando, lo va orando por esa persona y así sucesivamente. Pero el crecimiento que va a tener esa semilla que se sembró lo da solamente el Señor. El Señor es que pone el crecimiento en esa planta. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que estamos hablando aquí de que hay que tener paciencia y tener esperanza, porque hay posibilidad de éxito. El crecimiento lo da Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces no se desespere. El efecto que está haciendo la semilla, usted no sabe cuál es el efecto que está haciendo la semilla, ¿verdad?, dentro de la tierra, pero tampoco esperemos resultados rápidos, porque esto es con mucha paciencia, mis hermanos. Gloria a Dios. Mire, cuando el Señor le dice la parábola, entonces le dice estas palabras, versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga.
Entonces Jesús concluye con esta parábola, ¿verdad? Con una solemne amonestación de que la historia implica un discernimiento espiritual. El que tiene oídos para oír, oiga, discierna espiritualmente lo que se le está diciendo. Cuando hablamos de oír, ¿verdad? Es el acto de prestar atención a lo que se le está diciendo, al contenido de lo que se está oyendo. Es un llamado también a la obediencia. Después que oye, entonces tiene que obedecer. Entonces este llamado a prestar atención al contenido de la parábola para apoderarse de los principios espirituales que contiene. ¿Ve? Cada vez que Jesús hablaba con las multitudes, él esperaba, ¿verdad?, que sea un crecimiento, una reacción. Entonces, espiritualmente, el contenido de estos principios que ellos estaban escuchando, que lo pusieran en obediencia. Versículo 10, Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Usted ve, entonces a ellos les llamó mucho la atención que Jesús, cuando hablaba con las multitudes, él le hablaba en parábolas. Entonces, gloria al Señor, ellos se están fijando en las multitudes. La multitud está alrededor de Jesús escuchándola. Y se dieron cuenta ellos, ¿verdad?, de que las personas que estaban escuchando pues no estaban entendiendo las palabras que Jesús le estaba diciendo. Entonces, porque usted ve como los discípulos estaban dispersados entre las multitudes, ellos escuchaban lo que las multitudes decían y la reacción, ¿verdad? Como decimos, el lenguaje del cuerpo, cuando ellos hablaban, la reacción que tomaban al escuchar lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces se acercan para pedirle a Jesús una explicación de su método de enseñanza. Le dicen: ¿por qué les hablas en parábola? O sea, como si el método que Jesús estaba utilizando con esa persona era inadecuado o era contradictorio, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Pero cada vez que Jesús hacía algo, él tenía un propósito. El propósito de las parábolas es doble. Mire, del verso 11 al 17, Jesús le va a decir a ellos la explicación, le va a dar la razón por la cual él les habla en parábolas. Versículo 11. Él respondiendo les dijo, Jesús les responde a los discípulos, ellos le preguntan: ¿por qué les hablas en parábola? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Gloria al Señor. Fíjense una cosa, el propósito de la parábola es doble. Primeramente, por un lado, ¿verdad?, está el propósito es de revelarle la verdad a los que oyen la palabra y la reciben. El que oye y recibe la palabra, se les revela la palabra de Dios. Ahora, por el otro lado está esconder la verdad de los que oyen la palabra y la rechazan, porque hay dos grupos de personas, el que la recibe y el que la rechaza. Entonces los discípulos se estaban enfocando en ese grupo de personas que estaban rechazando la palabra, estaban dando una reacción contraria a lo que Jesús estaba diciendo y esperando de esa multitud. Entonces el Mesías había ofrecido el reino a su pueblo. Ellos habían visto las señales mesiánicas, no podían negar, ¿verdad?, que Jesús hacía muchas obras que decía el Antiguo Testamento que iba a ser el Mesías. Habían oído las declaraciones de Jesús, pero su incredulidad, hermano, les había hecho rechazar la persona de Jesús y también rechazaron el mensaje, porque fueron dos cosas. Primeramente lo rechazaron a él como el Mesías, ¿verdad? Decían: este no es el hijo de José, el carpintero, este no es, ¿verdad?, el hermano de... Y decían los nombres de los hermanos de José, y después de Nazaret puede venir algo de bueno. Entonces ellos rechazaban a Jesús. Y después que rechazan a Jesús, también rechazan el mensaje que él trae.
Entonces por eso el propósito de la palabra parábola era eso, hermano, esconder la verdad de lo que oyen pero la rechazan. Pero el que la recibe, entonces Jesús lo que hace es que les revela la verdad. Gloria al nombre del Señor. Ok, entonces Jesús le dice en el versículo 11, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Fíjese, a ustedes, acuérdense que fueron los discípulos que fueron a preguntarle a Jesús, a ustedes se le ha dado como un acto de gracia el saber los misterios, tener un conocimiento profundo, comprender, asimilar los secretos del reino. ¿Se ve? Entonces, el vocablo misterio es una información que no se podía conocer a no ser que Dios la revelara. Eso es lo que pasa, mis amados hermanos. Entonces, estas verdades se llaman misterio porque no fueron reveladas en el Antiguo Testamento y son reveladas por Cristo solamente a los que están íntimamente relacionados con Él. Por eso que se le llama misterio, porque Jesús solamente se las revela a los que están íntimamente relacionados con Él. Gloria al Señor, amén. Entonces en Mateo capítulo 13 el Señor está dando a conocer a sus discípulos específicamente los aspectos del reino que hasta ese entonces no habían sido revelados, pero solamente al grupo exclusivo de los discípulos, porque ellos oían, pero también ellos recibían la palabra. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando Jesús dice a ellos, mire ahí, respondiendo les dijo, estoy en el verso 11, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. A vosotros se refiere a los que habían creído en Él, al remanente fiel de aquellos días. Cuando habla a ellos, se refiere a quienes habían rechazado al Mesías. Gloria al Señor. Versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Eso es un principio bíblico, hermano. Principio bíblico. Aleluya. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Refiriéndose a los discípulos. Tenían, recibían, le iban a dar más. Pero al que no tiene, que se refiere a ellos cuando él está hablando, ¿verdad? Los que habían rechazado el mensaje, los que no habían creído en él, aún los que tienen les será quitado. Son los que han rechazado el regalo de la gracia del Mesías, mis hermanos. A esto se les quitará lo que se les haya quedado en el sentido de justicia, todo lo que han recibido, gloria al Señor, todo eso, como lo rechazaron, se volverán pobres y ciegos espiritualmente cada día más. Entonces esa pequeña visión que tenían, cada día se le va a ir apagando más la luz espiritual. Cada día se le va poniendo el cerebro más obtuso, no van a poder entender cada día lo que el Señor estaba hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso, hermano, Jesús le dice en el verso 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, usted ve, por eso le está dando la razón por la cual él le está hablando en parábola. Entonces, si la negligencia es mala, el rechazo deliberado es peor, mis hermanos, es mucho peor. Que el rechazo es peor que la negligencia. Entonces, el rechazo de los dirigentes de la nación de acudir a la luz, que es Cristo, ¿verdad? Solo trajo mayor oscuridad y confusión a sus vidas. Esta es la consecuencia, ¿usted sabe de qué? Del rechazar el testimonio del Rey.
Se le dio amplia oportunidad, hermano. Mire, durante los 3 años y medio del ministerio del Mesías, amplia oportunidad, Jesús les hablaba, los buscaba, discutía con ellos, le declaraba la palabra, gloria al Señor. Pero las enseñanzas que recibieron cayeron en oídos sordos. Ellos no recibieron la palabra que Jesús le estaba a ellos dando. Deliberadamente ellos endurecieron su corazón y entonces no pudieron aceptar el mensaje. Por eso Jesús le dice a los discípulos, por eso que yo le estoy hablando en parábola. Había una razón específica. Gloria al nombre del Señor. La semana próxima entonces vamos a hablar de una cita bíblica de Isaías capítulo 6 que se cumple, alabado sea el nombre del Señor, ahora en ellos. Jesús le va a explicar por qué entonces le está hablando en parábola y lo que se está cumpliendo, la palabra del Antiguo Testamento que se está cumpliendo en ellos. Gloria al Señor. Ahora, mis hermanos, usted lo que va a hacer es que va a dar una revisión de todo lo que le hemos enseñado en el día de hoy. Lo va a repasar, lo va a asimilar y esperemos en el Señor que usted y yo demos frutos y nuestro fruto permanezca, ¿verdad? Porque el Señor dice, gloria a Dios, que todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Entonces no queremos que ya después que el árbol crezca, no dé fruto. Entonces hay que dar fruto con perseverancia. Dios te continúe bendiciendo. Esta fue tu maestra Arelis Clase en su programa A la Clase con Clase. Dios te bendiga.